The stock market has set 46 all-time highs, and this last Friday, which is called Black Friday, was the biggest ever online sales that there's ever been by a lot. More Americans are working today than at any time in the history of our country. I mean, these are the facts we have to get out. And, you know, there's this fake narrative that the Democrats talk about, affordability. They just say the word. It doesn't mean anything to anybody. You just say it. Affordability. I inherited the worst inflation in history. There was no affordability. Nobody could afford anything. The prices were massively high. Do you remember when we took over eggs? You did a great job on that, Madam Secretary. Agriculture, Brooke. El punto de partida de este vídeo es un acontecimiento político reciente en Estados Unidos que ha sido analizado por diferentes sectores del sistema institucional, incluyendo juristas, analistas políticos, académicos y agentes públicos. Se trata de un episodio que se deriva de procedimientos formales previstos en la estructura legal y administrativa del país y que por esta razón no puede entenderse de forma aislada o inmediata. Desde que ocurrió, este hecho pasó a formar parte de un conjunto más amplio de debates públicos y técnicos sobre competencias institucionales, límites de actuación de los poderes y mecanismos de control previstos en el ordenamiento constitucional estadounidense. Las interpretaciones en torno al episodio siguen en desarrollo y, hasta el momento, no hay consenso sobre sus significados a largo plazo ni sobre los caminos que se pueden seguir a partir de él. En este contexto, los analistas institucionales han destacado que el sistema político de los Estados Unidos se caracteriza por procesos graduales de adaptación y ajuste, en los que los acontecimientos relevantes se incorporan progresivamente a las prácticas administrativas, las interpretaciones jurídicas y las dinámicas políticas. En lugar de producir efectos inmediatos y concluyentes, los episodios de este tipo suelen generar You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... posibles implicaciones antes de adoptar decisiones más estructurales. Esta característica del sistema hace que el debate actual se centre menos en resultados definitivos y más en la identificación de posibles escenarios que podrían surgir de las interacciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en los próximos meses o años. A lo largo de los debates en curso, un punto que se destaca con frecuencia es que los efectos institucionales de un acontecimiento político no se derivan solo del acto inicial, sino de las respuestas posteriores que provoca. Las decisiones administrativas tomadas por el Ejecutivo, las iniciativas de supervisión o legislación llevadas a cabo por el Congreso y los posibles pronunciamientos del Poder Judicial forman un conjunto interdependiente de acciones que, combinadas, pueden moldear la trayectoria del proceso. Según las lecturas institucionales, esta cadena rara vez sigue una lógica lineal o predeterminada. Por el contrario, tiende a desarrollarse de manera contingente, dependiendo de factores como la interpretación jurídica adoptada por diferentes instancias, la disposición política de los actores involucrados y el contexto más amplio en el que se toman estas decisiones. Es en este entorno de incertidumbre controlada donde se inserta la propuesta de este vídeo. El objetivo aquí no es anticipar conclusiones, ni sugerir que determinados resultados son inevitables. En cambio, se busca presentar un panorama de las posibilidades que están siendo discutidas por analistas e instituciones, siempre con el cuidado de distinguir entre hechos ya ocurridos, debates en curso e hipótesis planteadas en análisis preliminares. Este tipo de enfoque reconoce que el proceso político e institucional estadounidense es, por naturaleza, abierto y sujeto a revisiones, y que las evaluaciones responsables deben tener en cuenta esta característica fundamental. Uno de los elementos centrales de este debate es la relación entre la legalidad formal y la interpretación institucional.
Aunque el acontecimiento reciente se basa en disposiciones legales existentes, su aplicación puede plantear dudas sobre su alcance, precedentes y límites. Los juristas observan que, en situaciones similares en el pasado, la consolidación de los entendimientos se produjo a lo largo del tiempo, mediante decisiones administrativas reiteradas, sentencias judiciales y, en algunos casos, ajustes legislativos. De este modo, el episodio actual puede interpretarse no como un punto final, sino como parte de un proceso más amplio de definición de parámetros institucionales, cuyo significado pleno solo se aclara tras un prolongado período de debate y aplicación práctica. Otro aspecto relevante se refiere a la forma en que diferentes instituciones reaccionan ante un mismo hecho en función de sus competencias específicas. El Ejecutivo, por ejemplo, tiende a evaluar el episodio desde la perspectiva de la implementación de políticas públicas y la gestión administrativa, teniendo en cuenta los riesgos legales, los impactos operativos y los precedentes internos. El Poder Legislativo, por su parte, puede interpretar el hecho como un elemento que debe examinarse dentro de su función de supervisión y producción normativa, sopesando si es necesario aportar aclaraciones adicionales, realizar ajustes legales o simplemente realizar un seguimiento más atento de las acciones gubernamentales. Por su parte, el Poder Judicial, cuando interviene, suele abordar el tema desde criterios técnicos de constitucionalidad y legalidad, a menudo de forma más restrictiva y gradual de lo que sugiere el debate político. Los analistas consideran que estas respuestas diferenciadas contribuyen a un proceso de acomodación institucional, en el que ninguna instancia actúa de forma aislada o absoluta. En cambio, el sistema opera mediante señales recíprocas, en las que las decisiones de un poder influyen en las elecciones de los demás, sin determinar necesariamente su rumbo. Este modelo de interacción se señala a menudo como uno de los factores que explican la resiliencia institucional de los Estados Unidos, al permitir ajustes progresivos en lugar de cambios abruptos. En el contexto actual, esto significa que los escenarios en discusión deben entenderse como trayectorias posibles, sujetas a revisiones a medida que se tomen nuevas decisiones. También se ha observado que la percepción pública del acontecimiento puede diferir significativamente de las lecturas institucionales más técnicas, mientras que el debate público tiende a buscar interpretaciones rápidas y conclusiones claras. Los análisis jurídicos y administrativos suelen operar a un ritmo más lento y cauteloso. Este desajuste no es infrecuente y forma parte del funcionamiento de los sistemas democráticos complejos, en los que diferentes ámbitos producen narrativas distintas sobre los mismos hechos. Este video se propone adoptar una perspectiva más cercana al análisis institucional, centrándose en los procesos formales y las posibilidades discutidas por los expertos, en lugar de reproducir interpretaciones simplificadas o definitivas. Dentro de este enfoque, es importante destacar que los escenarios aquí presentados no se excluyen mutuamente y no deben entenderse como predicciones concurrentes. En muchos casos, elementos de diferentes trayectorias pueden coexistir o superponerse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los ajustes administrativos pueden ocurrir simultáneamente con debates legislativos y disputas judiciales, cada uno influyendo en el otro de manera indirecta. Los analistas señalan que este entrelazamiento de procesos es característico del sistema estadounidense y dificulta la identificación de un único camino dominante en las etapas iniciales de un episodio político relevante. Otro punto que se plantea con frecuencia en los análisis es la importancia del factor temporal. Muchos de los efectos institucionales asociados a acontecimientos de este tipo solo se hacen visibles a medio o largo plazo, a medida que se acumulan las decisiones y se estabilizan las prácticas. En lugar de grandes hitos aislados, lo que se observa con mayor frecuencia es una sucesión de pequeños ajustes que, en conjunto, terminan redefiniendo los patrones de actuación.
Esta dinámica refuerza la cautela con respecto a las lecturas inmediatas y destaca la necesidad de seguir el proceso a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta tanto las decisiones formales como los cambios más sutiles en la cultura institucional. Al examinar los debates actuales, también se observa que diferentes escuelas de pensamiento ofrecen interpretaciones variadas sobre el significado del episodio reciente. Algunas enfatizan la continuidad institucional, argumentando que el sistema cuenta con mecanismos suficientes para absorber el acontecimiento sin cambios profundos. Otras sugieren que el episodio puede funcionar como catalizador para discusiones más amplias sobre competencias y límites, aunque estas discusiones no den lugar necesariamente a cambios normativos inmediatos. Estas divergencias forman parte del debate público legítimo y reflejan la complejidad del arreglo institucional estadounidense. Este vídeo, por lo tanto, se inserta en este espacio analítico, al buscar presentar de forma organizada y explicativa los principales ejes de discusión que se han planteado en torno al reciente acontecimiento político. A lo largo de los próximos bloques, se explorarán posibilidades relacionadas con respuestas administrativas, iniciativas legislativas e interpretaciones judiciales, siempre con el cuidado de enfatizar su carácter hipotético y condicionado. El objetivo es ofrecer una lectura que contribuya a la comprensión de los procesos en curso, reconociendo que sus resultados dependen de decisiones futuras y de interacciones institucionales que aún están en curso. La atención se centra ahora en las posibles repercusiones administrativas e institucionales que podrían derivarse del reciente acontecimiento político, teniendo en cuenta especialmente la forma en que los órganos del Ejecutivo Federal y las estructuras burocráticas permanentes tienden a reaccionar ante episodios que generan incertidumbre interpretativa. Los analistas institucionales observan que, en contextos similares, la primera capa de respuesta rara vez se manifiesta a través de decisiones políticas amplias o declaraciones públicas de gran alcance, sino a través de ajustes internos, revisiones de procedimientos y reevaluaciones técnicas realizadas dentro de las propias agencias. Este tipo de movimiento suele producirse de forma gradual y poco visible, pero puede ejercer una influencia significativa en la forma en que se aplican las políticas a lo largo del tiempo. Uno de los escenarios considerados implica la posibilidad de que los departamentos y organismos directamente relacionados con el tema refuercen sus mecanismos internos de cumplimiento jurídico. Según interpretaciones institucionales, esto podría traducirse en la emisión de orientaciones administrativas más detalladas, la estandarización de los criterios de decisión y el aumento de la participación de los asesores jurídicos internos en las etapas preliminares del proceso de decisión. Si una determinada interpretación jurídica cobra fuerza en los debates públicos o judiciales, los gestores administrativos podrían optar por adoptar interpretaciones más restrictivas como forma de reducir riesgos futuros, incluso en ausencia de una resolución judicial definitiva. Los analistas consideran que este tipo de postura preventiva ya se ha observado en otras circunstancias y suele reflejar una lógica de autoprotección institucional. Otra vía posible se refiere a la reorganización de los flujos de decisión dentro del Ejecutivo. En análisis preliminares, existe la posibilidad de que las decisiones que antes se tomaban en niveles intermedios pasen a requerir una validación adicional por parte de instancias superiores, como secretarías centrales u oficinas jurídicas de mayor jerarquía. Esta relativa centralización no indicaría necesariamente un cambio de orientación política, pero podría interpretarse como un intento de garantizar una mayor coherencia institucional en un entorno de mayor escrutinio. Con el tiempo,
Este tipo de ajuste puede alterar la dinámica interna de los organismos, influyendo en los plazos, las prioridades y las formas de registro de las decisiones administrativas. También se considera el impacto potencial sobre la cultura organizativa de la función pública federal. Los expertos en administración pública señalan que los acontecimientos políticamente sensibles tienden a afectar la percepción de riesgo entre los funcionarios de carrera, lo que lleva a una mayor cautela en la interpretación de las normas y la ejecución de las políticas. En lugar de cambios formales inmediatos, el efecto podría manifestarse en prácticas cotidianas, como la ampliación de la documentación justificativa de las decisiones, la búsqueda más frecuente de dictámenes jurídicos y una tendencia a evitar iniciativas que puedan interpretarse como jurídicamente ambiguas. Aunque estos ajustes son difíciles de medir, los analistas consideran que desempeñan un papel relevante en la forma en que se aplican efectivamente las políticas. En el plano interinstitucional, un escenario adicional implica el aumento de la coordinación técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según algunas interpretaciones, las comisiones parlamentarias responsables de la supervisión y el seguimiento administrativo podrían intensificar el diálogo con las agencias federales, solicitando aclaraciones técnicas, datos operativos y justificaciones formales para determinadas decisiones. Este proceso, cuando se produce dentro de los canales institucionales previstos, tiende a adquirir un carácter técnico e incremental, más orientado a la aclaración de procedimientos que a confrontaciones directas. Los analistas destacan que esta interacción puede contribuir a una mayor transparencia administrativa, aunque sus efectos dependen del contexto político más amplio. También existe la posibilidad de que el episodio reciente influya en la forma en que se redactan y debaten las futuras propuestas legislativas. Los parlamentarios y los asesores técnicos pueden empezar a prestar más atención a determinadas ambigüedades legales reveladas por el suceso, tratando de anticipar conflictos interpretativos mediante redacciones más precisas. Sin embargo, los analistas consideran que este tipo de ajuste legislativo suele producirse de forma fragmentada y selectiva, a menudo incorporado a proyectos más amplios o a revisiones puntuales de la legislación existente. Por lo tanto, aunque el episodio sirva de referencia, esto no implica necesariamente la adopción de reformas amplias o inmediatas. En el ámbito judicial, uno de los escenarios discutidos implica la posibilidad de que las disputas relacionadas con el acontecimiento lleguen a los tribunales de forma gradual y distribuida. En lugar de un único proceso central, podrían surgir acciones específicas que traten aspectos distintos, como procedimientos administrativos, competencias institucionales o interpretaciones legales particulares. Según análisis jurídicos, las decisiones emitidas en estas acciones, incluso cuando son de alcance limitado, pueden contribuir a la formación de entendimientos prácticos que orienten los comportamientos administrativos. Este proceso de construcción jurisprudencial se describe a menudo como incremental, en el que los precedentes parciales se acumulan a lo largo del tiempo. Si existen divergencias significativas entre las decisiones de diferentes tribunales, existe la posibilidad de que las instancias superiores sean llamadas a pronunciarse para uniformar las interpretaciones. Sin embargo, los analistas enfatizan que este tipo de intervención suele ocurrir solo después de un periodo considerable de maduración del debate jurídico, cuando las cuestiones centrales ya han sido suficientemente exploradas en instancias inferiores. Hasta que esto suceda, es común que el sistema opere con cierto grado de ambigüedad controlada, en la que los administradores públicos ajustan sus prácticas basándose en las señales disponibles, sin esperar definiciones finales. Otro aspecto relevante considerado por los expertos es el papel de las instituciones independientes y los órganos de control. Dependiendo de la naturaleza del acontecimiento,
Entidades como las inspecciones generales, los tribunales de cuentas o las agencias reguladoras pueden ser llamadas a evaluar procedimientos y emitir recomendaciones técnicas. Estas evaluaciones, aunque no son necesariamente vinculantes, suelen influir en las prácticas administrativas al ofrecer parámetros de buena gobernanza y conformidad. En análisis preliminares, algunos observadores sugieren que este tipo de actuación puede contribuir a la estabilización institucional, al proporcionar orientaciones técnicas en medio de debates políticos más amplios. En el campo de la administración pública comparada, los analistas también observan que episodios de este tipo tienden a incorporarse a los procesos de aprendizaje institucional. Con el tiempo, las experiencias acumuladas pasan a informar la formación, los manuales y las prácticas estandarizadas, moldeando la forma en que se tratan situaciones similares en el futuro. Este aprendizaje no se produce de forma centralizada, sino que surge de la interacción entre decisiones individuales, orientaciones superiores y evaluaciones externas. Como resultado, el impacto institucional del acontecimiento reciente podría manifestarse de manera difusa, influyendo en las prácticas administrativas sin necesidad de cambios normativos explícitos. Es importante destacar que todos estos escenarios dependen de múltiples factores contingentes, entre ellos la evolución del debate político, la actuación de actores institucionales específicos y el contexto más amplio en el que se toman las decisiones. Los analistas enfatizan que no hay un camino único o necesario, y que diferentes trayectorias pueden desarrollarse simultáneamente o en secuencia. En algunos casos, los ajustes administrativos pueden ocurrir rápidamente, mientras que los cambios legislativos o judiciales pueden tardar años en concretarse. En otros, los debates intensos pueden dar lugar a pocos cambios prácticos, si no se consolidan entendimientos institucionales claros. Este análisis busca arrojar luz sobre los procesos administrativos y legales que a menudo operan fuera del foco inmediato del debate público, pero que son fundamentales para comprender las implicaciones institucionales de un acontecimiento político. Al enfatizar el carácter gradual, técnico y contingente de estas respuestas, el análisis refuerza la idea de que el sistema político estadounidense tiende a abordar las controversias mediante ajustes incrementales, en los que las decisiones acumuladas a lo largo del tiempo terminan moldeando los patrones de gobernanza. Estos procesos permanecen abiertos y sujetos a revisiones, lo que refleja la naturaleza dinámica y adaptativa de las instituciones involucradas. El análisis se proyecta hacia un horizonte más amplio al considerar los posibles impactos institucionales a mediano y largo plazo que puede producir el reciente acontecimiento político. La atención se centra especialmente en el equilibrio entre los poderes, en los criterios de interpretación de las normas constitucionales y en la forma en que las referencias no formalizadas se incorporan de manera progresiva al funcionamiento cotidiano del sistema político de los Estados Unidos de América. Las evaluaciones institucionales indican que los episodios de esta naturaleza rara vez desencadenan transformaciones inmediatas o concentradas, pero tienden a influir en el debate estructural de manera indirecta, acumulativa y gradual, y a menudo se comprenden con mayor claridad solo en análisis realizados posteriormente. En este contexto, el episodio puede llegar a ser reconocido como un punto de apoyo más en los amplios debates sobre la autoridad, el control institucional y la responsabilidad dentro de la arquitectura constitucional estadounidense. Entre las vías consideradas, destaca la posibilidad de que el acontecimiento se utilice como referencia en estudios académicos, dictámenes jurídicos y análisis institucionales orientados a la comprensión de los límites prácticos de actuación de determinados órganos o autoridades. Según las interpretaciones institucionales, esta incorporación al debate teórico
no implica automáticamente cambios normativos, pero contribuye a la formación de esquemas interpretativos que pueden orientar decisiones futuras. Con el paso del tiempo, los argumentos desarrollados en este contexto pueden movilizarse en procedimientos administrativos, disputas judiciales o debates legislativos, ampliando gradualmente el alcance conceptual del episodio, aunque sin dar lugar a cambios formales inmediatos en el ordenamiento jurídico. Otra posible consecuencia se refiere a la forma en que el Poder Judicial puede integrar el episodio en un conjunto más amplio de entendimientos sobre la separación de poderes y la interpretación constitucional. Los analistas consideran que si los tribunales siguen examinando cuestiones relacionadas, las decisiones futuras podrán recurrir a fundamentos ya expresados, ya sea para reforzarlos o para ajustarlos a nuevas circunstancias. Este proceso tiende a producirse de forma incremental, en la que cada decisión añade nuevos elementos al cuerpo interpretativo existente, incluso en ausencia de un pronunciamiento amplio por parte de una instancia superior. La repetición de razonamientos similares en diferentes niveles del Poder Judicial puede contribuir a la consolidación de las expectativas institucionales y a la orientación de las conductas administrativas y políticas. También se considera la hipótesis de que el episodio ejerza una influencia indirecta sobre la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. En los sistemas federativos, los acontecimientos políticos de alcance nacional suelen ser observados por las autoridades estatales como señales relevantes para la interpretación de competencias y responsabilidades. Los expertos indican que los estados pueden ajustar sus políticas públicas o estrategias jurídicas a la luz de los entendimientos que se fortalecen a nivel federal, ya sea para alinear sus acciones o para preservar márgenes de autonomía. Este tipo de respuesta descentralizada no se produce de manera uniforme, lo que refleja la diversidad de contextos políticos, jurídicos y administrativos existentes en el país, y contribuye a la formación de un conjunto variado de enfoques que a lo largo del tiempo alimenta el debate nacional. En el plano legislativo, especialmente desde una perspectiva a medio y largo plazo, se debate la posibilidad de que el episodio se tenga en cuenta en los procesos de revisión o mejora normativa, aunque sea de forma indirecta. Los parlamentarios y los equipos técnicos pueden recurrir a este precedente al evaluar la necesidad de una mayor claridad jurídica en determinadas áreas, sobre todo si las ambigüedades reveladas por el acontecimiento siguen generando controversias recurrentes. Sin embargo, los analistas señalan que el Congreso tiende a actuar de forma selectiva y que la incorporación de aprendizajes institucionales en los textos legales suele producirse solo cuando hay suficiente convergencia política o cuando el tema se inscribe en agendas más amplias. Así, la influencia legislativa del episodio puede manifestarse de forma fragmentada y distribuida a lo largo de un periodo prolongado. Otro aspecto que se destaca con frecuencia se refiere a la formación de expectativas institucionales entre los actores políticos y administrativos. Episodios de este tipo pueden influir, aunque de manera sutil, en la percepción de los riesgos y oportunidades asociados a determinadas decisiones. Algunos análisis sugieren que las autoridades comienzan a considerar con mayor atención las posibles repercusiones jurídicas o políticas antes de adoptar determinadas iniciativas, incorporando el episodio reciente como un elemento más en sus procesos de toma de decisiones. Aunque este efecto es difícil de cuantificar, a menudo se señala como uno de los mecanismos mediante los cuales el sistema político se ajusta sin recurrir a cambios explícitos en las normas formales. En el ámbito de la cultura institucional, los analistas también observan que los debates prolongados en torno a un acontecimiento político pueden contribuir a la consolidación de una percepción de
o redefinición de normas informales de comportamiento. Con el tiempo, las prácticas que antes se consideraban aceptables o controvertidas pueden reinterpretarse a través de debates públicos, decisiones administrativas y pronunciamientos judiciales. Este proceso no se desarrolla de manera coordinada, sino que surge de la interacción continua entre diferentes actores y ámbitos institucionales. Si el episodio reciente sigue siendo objeto de atención, podría desempeñar algún papel en este proceso de redefinición gradual de las expectativas, aunque sin provocar cambios normativos inmediatos. Se considera, además, que el impacto institucional del acontecimiento estará fuertemente You don't condicionado hand por el matches contexto político to an futuro. arsonist, Los cambios en and la you don't give composición de power to en an el liderazgo del poder ejecutivo o en la orientación predominante del poder judicial pueden alterar la forma en que se interpreta y se moviliza el episodio en debates posteriores. Los analistas observan que los acontecimientos políticos a menudo adquieren nuevos significados a medida que el entorno institucional se transforma y se reinterpretan a la luz de prioridades, valores y preocupaciones diferentes. De este modo, el episodio actual puede adquirir diferentes relevancias a lo largo del tiempo, según las circunstancias en las que se vuelva a examinar. Desde una perspectiva comparativa, los estudiosos destacan que los sistemas políticos consolidados tienden a abordar los episodios controvertidos mediante procesos de acomodación gradual, en los que se prueban, evalúan y, cuando es necesario, revisan los ajustes institucionales. En este modelo, la ausencia de conclusiones inmediatas no se interpreta como un signo de fragilidad, sino como la expresión de un acuerdo que privilegia la deliberación, el equilibrio y la adaptación continua. El caso que se analiza puede entenderse dentro de esta lógica, como un componente más de una secuencia de experiencias institucionales que, acumuladas a lo largo del tiempo, contribuyen a moldear la gobernanza de forma progresiva. Al considerar estos diferentes caminos posibles, los analistas enfatizan que no hay un resultado único o predeterminado. Las trayectorias permanecen abiertas y sujetas a múltiples influencias, incluidas las decisiones específicas de los actores institucionales, las transformaciones en el entorno político y la evolución de las interpretaciones jurídicas. En lugar de apuntar a un rumbo inevitable, el análisis sugiere que el episodio reciente debe ser seguido como parte de un proceso en curso, en el que las respuestas institucionales se construyen gradualmente y pueden revisarse a la luz de nuevos acontecimientos. El análisis concluye situando el reciente acontecimiento político en un horizonte más amplio de adaptación institucional. Al destacar el carácter abierto, contingente y acumulativo de los procesos en curso, se refuerza la comprensión de que los efectos más relevantes tienden a surgir a lo largo del tiempo, a través de la interacción entre prácticas administrativas, interpretaciones jurídicas y dinámicas políticas. Se trata de un panorama en constante evolución, en el que múltiples posibilidades permanecen abiertas y en el que una evaluación responsable exige un seguimiento continuo de los desarrollos institucionales que aún están por definirse.